Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pasillo de la preparatoria Willow Creek estaba ruidoso esa mañana, lleno de risas de estudiantes y el repiqueteo de zapatos sobre el suelo de baldosas. Pero para Jasmine Carter, de 16 años, cada paso parecía un peligro inminente. Desde principios de año, había aprendido a reconocer las señales. Marcus Holt, el abusador de la escuela, siempre estaba al acecho, listo para aprovecharse de cualquiera que pareciera diferente o débil. Ese día, cargaba una pesada mochila llena de libros, sin darse cuenta de que sus horas de paz acababan de terminar. Marcus, que la había visto, se acercó sigilosamente por detrás. Con un movimiento brusco, le arrebató la mochila y la arrojó contra la pared. Los libros y cuadernos se estrellaron contra el suelo con un ruido metálico. Jasmine se agachó para recoger sus pertenencias, mientras los estudiantes a su alrededor contenían la respiración, algunos riendo, otros horrorizados. ¿De verdad crees que puedes andar por aquí como si fueras alguien?, preguntó Marcus con una sonrisa cruel en los labios. Jasmine sintió que el corazón le latía con fuerza. El miedo y la ira se mezclaban en su interior, pero en lugar de reaccionar con violencia, tomó una decisión audaz, sacó su teléfono y le envió un mensaje a su padre: «Papá. Marcus me está haciendo daño. Ven rápido». Sabía que su padre no era un hombre cualquiera. David Carter, general del ejército, era temido por su disciplina y brutalidad en la batalla. Quienes lo habían enfrentado hablaban de un hombre que inspiraba respeto con solo estar presente, un estratega capaz de cambiar el curso de la guerra y derrotar incluso a los ejércitos más formidables. Para Jasmine, también era una figura paterna protectora e inquebrantable. Apenas unos minutos después, un estruendo sordo resonó por el pasillo. Los estudiantes se quedaron paralizados. La puerta de la escuela se abrió de golpe y entró un hombre corpulento. Su mirada penetrante recorrió la escena, fijándose en Marcus, y reinó un silencio gélido. Era David Carter. Jasmine sintió que sus hombros se relajaban ligeramente. El tirano, en cambio, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Por primera vez, Marcus comprendió que había subestimado no solo a Jasmine, sino también la fuerza que la protegía. El ambiente estaba cargado de tensión. Una sola mirada del general bastaba para hacer temblar a cualquiera que se atreviera a desafiar a su hija. Este prólogo prepara el escenario para una confrontación inminente y anuncia que esta historia no solo tratará sobre una joven que enfrenta la intimidación, sino también sobre la autoridad, la justicia familiar y la venganza contra la crueldad. El sonido de tacones sobre las baldosas resonó en el pasillo principal del Instituto Willow Creek. Jasmine Carter caminaba a paso ligero, con su pesada mochila de libros apretada contra el pecho, concentrada en sus estudios. Siempre había sido una estudiante estudiosa y discreta, que prefería evitar los conflictos. Pero esa mañana, la tensión era palpable, como una sombra que la seguía. Marcus Holt, el abusador de la escuela, ya estaba allí, encaramado cerca de las taquillas como un depredador acechando a su presa. Los estudiantes a su alrededor se alejaron instintivamente, conscientes de la reputación del chico arrogante y brutal. Marcus tenía un don especial para humillar a quienes parecían vulnerables, y Jasmine, con su peculiaridad y su actitud tranquila, representaba precisamente lo que odiaba. «Vaya, vaya», se burló al verla acercarse. «¿La pequeña Carter cree que puede pasar de largo sin que me dé cuenta?». Antes de que pudiera reaccionar, Marcus le arrebató la mochila y la arrojó violentamente contra la pared. Cuadernos y libros se esparcieron por el suelo. Los estudiantes a su alrededor contuvieron la respiración, algunos rieron nerviosos, otros apartaron la mirada, incómodos. Jasmine se agachó para recoger sus pertenencias, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿De verdad crees que eres alguien aquí?», preguntó Marcus con una sonrisa cruel en los labios. Jasmine sintió una mezcla de miedo y rabia creciendo en su interior. Sabía que una confrontación directa con Marcus sería arriesgada, pero no estaba lista para dejarse aplastar. Con mano temblorosa, sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido: «Papá. Marcus me está haciendo daño. Ven rápido».
Unos minutos después, un estruendo sordo resonó por el pasillo. Todos los estudiantes se quedaron paralizados. La puerta principal de la escuela se abrió de golpe y entró un hombre corpulento. Sus pasos pesados y mesurados hicieron vibrar el suelo. Era David Carter, un general respetado y temido en todo el país, pero sobre todo, el padre de Yasmín. Su mirada penetrante recorrió el pasillo, fijándose en Marcus. El tirano sintió de inmediato que el suelo cedía bajo sus pies. El silencio se hizo casi palpable, nadie se atrevía a respirar. La mera presencia de David Carter transformó el pasillo en un campo de batalla psicológico. Marcus Holt, dijo el general con voz gélida, baja pero amenazante. ¿Crees que puedes intimidar a mi hija y salirte con la tuya? El rostro de Marcus palideció. Nunca en su corta vida había sentido tanto miedo. Las risas y los susurros de los estudiantes se habían desvanecido, reemplazados por un silencio denso y respetuoso. Yasmín, inmóvil detrás de su padre, sintió un intenso alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida y a salvo. El general Carter no sonrió, no necesitó levantar la mano. La pura autoridad de su mirada bastó para clavar a Marcus en el sitio. El aire crepitaba de tensión y electricidad, una confrontación inminente era inevitable. El tirano, acostumbrado a imponer su poder mediante el miedo, estaba a punto de descubrir que algunas fuerzas no podían ser desafiadas. El pasillo de la preparatoria Willow Creek pareció encogerse de repente. Todas las miradas se posaron en David Carter, el padre de Yasmín, cuya imponente estatura se cernía sobre quienes lo rodeaban. Marcus Holt, quien minutos antes se creía invencible, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Por primera vez, se enfrentaba a alguien a quien no podía intimidar. David Carter avanzaba lentamente, sus botas golpeando el suelo con ritmo mesurado, como una amenaza silenciosa. Sus penetrantes ojos azul acero no se apartaban de Marcus. Todos los estudiantes en el pasillo sentían el peso de su autoridad. ¿Crees que este es el patio de recreo para aterrorizar a mi hija? Preguntó el general, su voz resonando con una fuerza gélida que hizo estremecer a Marcus. El tirano, incapaz de responder, balbuceó algunas palabras incoherentes. Sintió que su confianza se desmoronaba ante la mirada del general. David Carter no hizo ningún gesto violento, sabía que la intimidación psicológica bastaría. Tienes una opción, Marcus. Puedes aprender respeto ahora o sufrir la humillación de toda tu vida escolar, continuó el general, con calma pero con autoridad incuestionable. Los profesores llegaron al pasillo, notando la tensión palpable. Incluso ellos guardaron silencio, conscientes de que Marcus Holt estaba atrapado no por la fuerza física, sino por el aura del hombre al que apodaban del general más temido. Yasmín, temblorosa pero aliviada, miró a su padre. Para ella, él encarnaba la justicia absoluta. Nunca había visto a Marcus tan impotente, y una sensación de serena y dulce victoria la invadió. David Carter se inclinó ligeramente hacia su hijo y susurró. Es hora de que entiendas que cada acción tiene consecuencias. Luego, volviéndose hacia Marcus. Vas a disculparte. Delante de toda la clase. Y vas a pensar en lo que significa acosar a alguien. Subestimaste a mi hija, y te vas a arrepentir. Marcus, con voz temblorosa, murmuró un débil, lo siento. La humillación fue total. A su alrededor, los estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa y admiración. Por primera vez, Marcus Holt ya no era el amo del pasillo, su mera presencia lo silenciaba, una autoridad que inspiraba respeto al instante. Yasmín sintió una oleada de gratitud y orgullo. Su padre no solo la había protegido, sino que había restablecido el orden, recordándoles a todos que algunos lazos, como el de un padre y su hija, eran invencibles. A la mañana siguiente, el pasillo principal de la preparatoria Willow Creek estaba inquietantemente silencioso. Los estudiantes, aún conmocionados por los sucesos del día anterior, murmuraban en voz baja. Yasmín Carter, caminando con orgullo, sintió las miradas respetuosas y curiosas que la dirigían. Nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tan rápido. Marcus Holt, mientras tanto,
se movía por el pasillo como un fantasma. Las risas y burlas que solían acompañar sus pasos habían desaparecido. Cada estudiante con el que se cruzaba desviaba la mirada o susurraba en voz baja. Por primera vez, sintió el aislamiento y la vergüenza que sus víctimas habían soportado durante meses. En la sala de profesores, el director Thompson convocó a Marcus para una conversación. Los padres de Yasmine habían insistido en que la escuela implementara una lección adecuada. David Carter, a pesar de su imponente estatura y reputación, quería que Marcus comprendiera que la fuerza bruta no siempre era la solución. Marcus, tienes que entender que el acoso escolar tiene consecuencias, declaró el director. La disculpa que ofreciste ayer no fue suficiente. Se te asignarán horas de servicio comunitario y cada incidente será monitoreado de cerca. Marcus asintió, incapaz de hablar. Por primera vez, sintió el verdadero peso de sus actos. No era solo la humillación frente a los estudiantes, sino la conciencia de que cada gesto cruel dejaba una huella imborrable. Mientras tanto, Yasmine, sentada en su aula, sentía una mezcla de alivio y orgullo. Su padre no era solo un general formidable con una reputación aterradora, era su protector. Se dio cuenta de que el miedo que había sentido cerca de Marcus había sido reemplazado por una nueva fuerza interior, la que nace de la seguridad y el apoyo de un padre cariñoso y fuerte. Durante el recreo, algunos estudiantes se acercaron a Yasmine en secreto para felicitarla, susurrándole palabras de apoyo. Ella sonrió tímidamente, comprendiendo que la fuerza de carácter no solo reside en la capacidad de luchar, sino también en la valentía de pedir ayuda y creer que la justicia puede prevalecer. Por su parte, Marcus Holt reflexionó sobre su comportamiento. La arrogancia que lo había definido durante años comenzaba a desmoronarse. El peso de la vergüenza y la mirada penetrante del general Carter en su mente le recordaron que a algunas personas no se les podía desafiar con impunidad. El pasillo de la preparatoria Willow Creek ya no era el mismo. El miedo y la crueldad habían perdido su poder, reemplazados por el respeto y la conciencia de que cada acción tiene consecuencias. Yasmine sintió que, por primera vez, podía caminar libremente, orgullosa y serena. Unos días después del incidente en el pasillo, toda la escuela parecía seguir murmurando sobre lo sucedido. Marcus Holt seguía deambulando como un adolescente confundido, sintiendo las miradas de todos, incapaz de recuperar su arrogancia habitual. Pero David Carter sabía que la simple humillación no bastaba. Para que Marcus comprendiera de verdad, necesitaba dejar una huella imborrable en su mente. Una mañana, mientras Marcus estaba cerca de las taquillas, el familiar ruido de botas sobre las baldosas anunció la llegada del general. Todos los estudiantes se quedaron paralizados al reconocer la imponente figura. Marcus intentó enderezarse, pero le temblaban ligeramente las manos. Marcus Holt, empezó David Carter con voz fría y autoritaria, ¿crees que tu comportamiento pasa desapercibido? El tirano intentó disculparse, pero el general levantó la mano. Se hizo el silencio. Las palabras sobraron, cada movimiento de Carter, cada respiración, imponía disciplina. Te voy a dar una lección que jamás olvidarás, continuó. No con la fuerza física, sino con el peso de la responsabilidad y la verdad. El general condujo a Marcus al centro del pasillo y pidió a los estudiantes que se sentaran en los escalones. Carter comenzó a explicar, con calma pero con una intensidad escalofriante, lo que significaba intimidar a alguien. Habló de respeto, valentía y las inevitables consecuencias de la crueldad. Cada palabra resonó como un trueno en la mente de Marcus. No solo lastimaste a mi hija, Marcus. Les mostraste a todos lo que significa la injusticia, concluyó. Hoy vas a enmendar el daño. Delante de todos tus compañeros, reconocerás tus errores, te disculparás sinceramente y prometerás cambiar. Toda la clase observaba cautivada. Marcus, humillado pero consciente de que cualquier resistencia sería inútil, murmuró un débil, lo siento. Pero el general no se detuvo ahí. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Cada palabra cruel, cada gesto violento, deja huella. Tu reputación es ahora prueba de lo que te has convertido, alguien que debe aprender humildad por encima de todo. Los estudiantes aplaudieron suavemente a Yasmine, quien esta vez no sintió miedo ni ansiedad.
sabía que su padre no solo la había protegido, sino que había transformado una situación aterradora en una lección de vida para toda la escuela. Marcus, con el rostro enrojecido y los hombros hundidos, comprendió que el miedo por sí solo no bastaba para controlar a alguien como David Carter. El respeto, la justicia y la fuerza moral habían triunfado sobre la crueldad. Para Yasmín, ese día marcó un punto de inflexión. Comprendió que incluso frente a los tiranos más formidables, la familia, el coraje y la integridad podían cambiar el curso de los acontecimientos. Y para Marcus Holt, fue el comienzo de una lección que jamás olvidaría. En los días siguientes, la preparatoria Willow Creek pareció transformarse. Los pasillos, antes escenario de risas burlonas y amenazas, ahora irradiaban respeto y cautela. Yasmín Carter caminaba con confianza, con su bolso firmemente en la mano, consciente de que el miedo de ayer había sido reemplazado por una nueva fuerza. Marcus Holt, por su parte, ya no era el tirano arrogante. La humillación pública orquestada por el general Carter, sumada a los deberes y castigos impuestos por la escuela, habían minado su confianza. Cada estudiante con el que se topaba le recordaba en silencio sus errores, y comenzó a comprender el valor del respeto y la humildad. Durante el recreo, Yasmín fue abordada por varios compañeros que previamente la habían observado en silencio. «Sentimos mucho lo que pasó». «Marcus estuvo horrible», susurró uno de ellos. Jazmín sonrió suavemente. «Ya no importa. Ahora todos saben que el miedo no sirve de nada contra la valentía y la justicia». En casa, David Carter la miró sonriendo, satisfecho. «Fuiste valiente, Yasmín. Y aprendiste algo importante, el verdadero coraje no consiste en pelear con alguien, sino en saber cuándo pedir ayuda y mantenerse firme ante la injusticia». Yasmín asintió. Sabía que su vida en la escuela nunca volvería a ser la misma, pero esta transformación no era solo para ella. Les había dado a todos los estudiantes un ejemplo de lo que significaba defenderse con dignidad y confianza. En cuanto a Marcus, pasó las siguientes semanas reflexionando sobre sus acciones. Comprendió que la arrogancia y la crueldad solo conducen al aislamiento y la vergüenza. El general Carter no solo había protegido a su hija, sino que también le había enseñado a Marcus una lección que lo acompañaría el resto de su vida. El verdadero poder no reside en la intimidación, sino en el respeto, la disciplina y la integridad. Y así, la preparatoria Willow Creek recuperó la calma. Yasmín podía caminar por los pasillos sin miedo, rodeada de compañeros que la respetaban y admiraban. Y Marcus Holt, antes un abusador, empezó a cambiar poco a poco, comprendiendo que algunos hombres y algunas familias son invencibles cuando se mantienen unidos. La lección había sido clara: frente a la crueldad, el coraje y la justicia siempre triunfan.